Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí, es viernes. Hoy voy a intentar a partir de hoy mirar en cámara cuando hago estos directos. Me disculpáis porque nunca miro a cámara, ¿verdad? Y jolín, qué feo. Bueno, voy a esforzarme a partir de ahora. A ver si me sale, va. Y si no me perdonáis, ¿vale? Si me tropiezo. Venga, va, que miro a cámara. Hola a todos, es viernes y hoy tenemos nuevo horario. Ya sabéis, en verano, los que hace más tiempo que me seguís, ya sabéis que en verano cambio siempre un poquito el horario, pues por los niños, porque ya no van al colegio, porque los horarios cambian, porque a mediodía aquí en España hace una calor que, bueno, que me derrito. Entonces, bueno, esta horita es fantástica, estoy aquí la mar de fresquita y la mar de agustito, además acabo de regar y todo, o sea que fantástico. Y es la mejor hora. Y creo que además en los que me veis desde el hemisferio sur también nos viene genial, ¿no? Este cambio de horario. Bueno, no solo en el hemisferio sur, también creo que en América del Norte también, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, a partir de ahora, a partir de julio, agosto seguro y quizá a la mitad de septiembre también, vamos a tener este horario, ¿vale? A las 7:30 hora española y ya en cada país ya vais viendo más o menos en qué horario os coge a vosotros. Entonces, bueno, hoy tenemos a Madre María, que estoy muy contenta de tenerla. Ya sabéis que es una de mis invitadas top a la que me encanta canalizar, tanto personalmente como en estos directos. Y hoy nos habla acerca, decía, de cómo amarnos incondicionalmente, amar incondicionalmente nuestro camino, o no, coger nuestra trayectoria, nuestro vuelo, sin dejar de amar incondicionalmente a los demás. De hecho, comentaba, en los que tenéis la newsletter ya lo sabéis, si os queréis inscribir tenéis la web aquí, luciconciencia.es, comentaba Madre María que es la única manera que tenemos de amar incondicionalmente a los demás, cuando lo hacemos realmente respetando nuestro propio camino. Para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional, ya llevo años acompañando a otras personas aprendiendo a canalizar y muchos años también haciendo estos directos. Ya vamos a, bueno, yo creo que más de 4 años y medio, ¿verdad? Seguro, porque empecé en diciembre del 2016, así que haced números. Tenemos ya más de 4 años y medio haciendo estos directos que disfruto muchísimo y que nos encantan a todos porque aprendemos aquí, vosotros, yo, y yo creo que los seres de luz son los que más fiesta hacen porque les damos voz y su voz se expande. Así que encantada de la vida de seguir así. Bueno, nos vemos desde Facebook, nos vemos desde YouTube, perfecto, estamos conectados ya casi 1000 personas entre Facebook y YouTube, fantástico. Espero que nadie se haya confundido con el horario y lo hayamos atinado bien. Bueno, pues empezamos. Supongo que ya la mayoría sabéis cómo funcionan estos directos. Vosotros podéis trasladar las preguntas que queráis a través de los comentarios a Madre María. Ella va a escoger aquellas preguntas que se adecúen más con la energía de hoy y bueno, y fluimos un poco a través de ahí. Espero que no esté molestando demasiado el viento, aunque tengo ahí, es que hace mucho aire hoy, ¿eh? Bueno, ya me lo decís en los comentarios, se molesta mucho el viento y debo de poner el micrófono así un poco escondidito. A ver, no decís nada. Bueno, espero que no sea mucho inconveniente. ¡Hoy, saludos! Hola a todos, qué bien. Venga, pues, voy a darle voz, no me distraigo. No me distraigo, voy a darle voz a Madre María. Vamos a ver cómo se presenta hoy, qué mensaje de bienvenida nos da y luego ya empezamos con los comentarios, ¿vale? Con vuestras preguntas. Listo. ¡Ah, qué bien! ¡Uy, se me ha caído el pendiente! Hay un poco con el aire, el polen. Hace fiesta hoy. Bueno. Bienvenidos sois. Con amor os recibo. Con amor y con respeto. Con amor y con alegría. Con el verdadero amor incondicional que corre por mis venas y que corre por las vuestras. Con amor os recibo. Con amor incondicional. Con el amor que inunda todas las cosas. Con el amor que está
en todas partes. Una energía única, una energía que a la vez está en todas partes. El amor del que os hablo es una energía que se encuentra más allá de la materia, más allá incluso del movimiento. Se encuentra en un espacio que es eterno, que no entiende de tiempo ni de espacio, que no entiende de futuro o de pasado. No entiende la diferencia entre tú, entre yo, entre nosotros o vosotros. El amor del que os hablo es un amor que está omnipresente, que está en el eterno aquí y ahora y que se encuentra en todas partes. Y no os hablo de Dios, ni de la fuente, ni de la energía del universo. Os hablo del amor, verdaderamente del amor. Esa energía poderosa, esa energía que todo lo inunda. Y esa energía os pertenece, me pertenece, nos pertenece a todos, todos los seres, encarnados, desencarnados, de madre tierra, de otros espacios. Este amor nos pertenece a todos. Podríamos decir que es un regalo bendito, un regalo impregnado de la energía más sublime. Y si a todos nos pertenece, todos estamos en derecho de usarlo. Este amor, el amor incondicional, es nuestro derecho por nacimiento, por muerte, por encarnación, reencarnación, por existir, por respirar o por ser etéreo. Y si es nuestro derecho, debemos manifestarlo. Manifestar el amor incondicional es entonces mi propósito de hoy. Manifestarlo en mí, manifestarlo en vosotros, manifestarlo en vuestros quehaceres diarios y también en aquellos que cambien el rumbo de vuestra vida. El amor incondicional es nuestro derecho y como tal me lo regalo. Como tal os recuerdo que debéis regalároslo y como tal lo abrazaremos para que no solo transforme nuestras vidas, inunde nuestros corazones y alegre nuestros propósitos, sino también para que sea la transformación a una nueva manera de ver las sociedades, a una nueva manera de ver la vida en comunidad y en compartir. El amor incondicional es entonces vuestro derecho. Tomadlo con fuerza. Todos los seres lo hacemos, los seres de luz, los seres etéreos, los seres encarnados en la tierra. Solo aquellos que pierden su rumbo no recogen aquello que les pertenece para recoger aquello que creen deber tener que recoger. Vuestro rumbo es fuerte. Vuestra alma sabe el camino exacto y preciso. Y cuando le entregáis el amor incondicional que le pertenece, entonces sí, ya sí, es capaz de entregar al ser humano y a la sociedad todas aquellas semillas que venía preparada para plantar. El amor incondicional entonces es la única opción para poder amar y ser amado. Todo lo demás es un amor
algo ficticio, algo vacío, algo carente. El ser humano está falto de amor incondicional, pero la única manera de tomarlo es por uno mismo. Uno no puede pretender que todos y todo le ame incondicionalmente si uno mismo no se ama así de esta manera. Por resonancia, eso no es viable, pues uno atrae lo que vibra. Uno no puede pretender amarse a uno mismo cuando ya los otros le hayan aceptado. Uno debe amarse, respetarse, abrazarse, y por ende los demás van a respetarle como a tal. Ese es el orden y no puede ser otro. Hoy vengo a ayudaros a conseguirlo, a coger ese amor incondicional que tanto os pertenece, casi más que cualquier otra cosa, y que además obrará la magia que necesitáis cada uno de vosotros en cada momento. Ahora y así empezamos. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Esta es la presentación de Madre María, amorosa, tierna. Vamos a ver. Como sabéis, en los comentarios podéis escribir vuestras preguntas y ella escogerá aquella que responda a más personas, que se adecue más a la energía que hoy nos quiere mostrar. ¿Va a escoger a la pregunta? Vale, ahí. Noelia, hola Marcé y Madre María. ¿Algún mensaje para mí? Gracias. Noelia, sí que hay un mensaje para ti. Vamos ahí. Con amor te entrego luz, con amor te entrego conciencia, con amor te entrego respuestas. Deseas entender el por qué y para qué estás aquí, encarnada en la tierra, propósitos grandes, sabes tener en tu interior, propósitos certeros. Por supuesto, es importante que entiendas que aquellas intuiciones que tu alma sutilmente te entrega son más certeras que grandes reflexiones profundas que nacen de la mente. Debes entender que los propósitos del alma pudieran parecerte algo ligeros y sin sostén, y a pesar de ello, es lo único a lo que deberías aferrarte. Los propósitos del alma, entonces, son aquellos que gozan de la fuerza y del acompañamiento de toda la Madre Tierra. Madre Tierra tiene una energía a su alrededor, una energía que se coordina con todos aquellos seres encarnados, con los seres humanos, con otros animales, con vegetales, con minerales, con árboles, con plantas, con flores, con todo tipo de seres. Alrededor de la Tierra, estas energías se coordinan, se mueven entre ellas. Cuando uno vibra de una manera, Madre Tierra intenta complementarlo con otra. Así, tu papel en Madre Tierra es importante. De hecho, el papel de todos. El mío lo fue, pero no fue más importante que el vuestro. Todos y cada uno tenéis un papel. Y cada papel es emanar una energía. Y esta energía la sabe el alma. Y hay almas que han hablado alto y fuerte y muchos de los que me escucháis definitivamente estáis manifestándoos de esta manera. Otros, en cambio,
escucháis más a la mente. Y la mente os da, por supuesto, opciones. Algunas no mal encaminadas. No todas las mentes quieren destruir el camino del alma, ni mucho menos. Pero aún así, el propósito verdadero, en ocasiones la mente no tiene ni idea y puede pensar que, encaminándose en una línea, encontrará la satisfacción, porque eso se podría parecer a lo que el alma quiere. Pero fíjate, Noelia querida, ¿por qué y para qué? Tu alma sabe el camino y te parece sutil, pero si le das fuerza a esta sutileza, te darás cuenta que tu alma te habla alto y fuerte cada día. Sabes cuáles son tus anhelos y tu mente, bueno, ella sabe parte del camino y quiere ayudarte a traducirlo. Bien, no se lo pongas difícil. Tu mente no quiere interferir. Tu personaje no es un personaje que sea ni malicioso, ni esté excesivamente domesticado. Entonces, relativamente fácil puedes conseguir la unión, una relativa amistad que se vaya convirtiendo en compromiso, en compenetración, en complicidad entre tu alma y tu mente. Adivina cuál es la forma perfecta para conseguir este compromiso, esta complicidad de la que te hablo, el amor incondicional. Sí, este ingrediente es necesario. Y hay muchas maneras de juntar alma y mente, personaje y propósito divino. Y el amor incondicional siempre estará por ahí. Es imposible que no esté ahí si deseamos juntar ambas cosas. Bien, yo te propongo, abraza el amor incondicional, abrázalo, abrázalo. Quiérete, quiere hasta tus tonterías, hasta incluso eso que pudiera parecer bobo. Y dale espacio, que sea importante. Tus pequeños anhelos, tus pequeños deseos, incluso aquellos más grandes. Quizá no todos los podrás cumplir de hoy para mañana, pero el tiempo y el espacio es plástico. Y cuando uno sabe que sus propósitos van a ser cumplidos, el alma siente estallar dentro de sí el amor incondicional. Ese amor que te pertenece, Noelia, que nos pertenece a todos. Y cuando lo tomas, y cuando dices, es mío, sí, lo cojo, porque a mí me representa la energía del universo. Y toda la energía del universo se manifiesta a través del amor incondicional. Cuando lo tomas, coge fuerza la voz del alma. Y le habrás escuchado para esto o para esto, pero sabrá que cada vez más estarás preparada para oír todo esto. Sí, el amor incondicional te dará las respuestas que necesitas, no directamente, pero es que solo a través de este lubricante que es el amor incondicional, la voz del alma es capaz de expresarse. El por qué y para qué. Poco a poco lo irás descubriendo. Y no vas mal encaminada, Noelia. Cerca estás de entender todos y cada uno de los porqués. Y por supuesto, de ahí el para qué se deriva a un solo pasito. Noelia, bonita. Bueno, me enseñaba que tenías una energía muy dulce. Ella no lo ha mencionado, pero igualmente veía un camino de quizá de espiritualidad, no sé cómo lo querrás mencionar tú, pero sí le veía un camino de mucha conciencia, en el que te mostrabas desde un lugar muy auténtico. Y sentía como que realmente estabas trabajando en esta línea, que en realidad no ibas tan mal desencaminada, pero habría matices que seguro que te darían mucho más buen sabor de boca si los pudieras mezclar con mucho amor incondicional en tu día a día. Porque entonces como que la puerta de tu alma, por llamarlo algo así, se abriría mucho más, ¿vale? Gracias, bonita, y gracias a todos. Yo creo que nos viene bien un recordatorio de vez en cuando, ¿eh? De que hay que amarse y que si no, las cosas fluyen distinto. Bueno, qué bien.
seguimos. Vamos allá. Madre María va a escoger otra pregunta. Ay, Sofía, se me ha colado tu mano. Estaba haciendo scroll y se me ha colado. Bueno, voy a decirle, ¿qué hacemos? Venga, va, pues, ¿qué te parece? Te colamos. Lo lamento el despiste, pero no lo lamento. Así tenía que ser. Las cosas a veces, los accidentes más fortuitos son los que tocan. Sofía, guapa, qué bien. Madre María, ¿algún mensaje para mí sobre mi propósito de vida y el cómo seguir caminando mi propio camino? Pues vamos allá. El camino del alma es un camino fácil, es un camino divino y la divinidad siempre entiende que lo fluido y lo fácil es aquello que debe acontecer. El camino de vida entonces se desarrolla con facilidad. Y aún así, en ocasiones, algunos de vosotros encontráis resistencias. Debéis saber que la vida que os rodea os está apoyando constantemente a cumplir vuestros propósitos. Constantemente. Y aún así, estas resistencias pueden ser fuertes. Debéis saber que las resistencias suelen venir del interior y además suelen estar abrazadas por el no amor incondicional. Lo que os rodea está constantemente confabulando para que consigáis vuestros propósitos. Constantemente, constantemente. Los propósitos del alma, que no los propósitos del personaje. Y entonces, aún así, fuertes resistencias pueden acontecer a vuestro alrededor, impidiendo que podáis desarrollar vuestro camino. Debéis saber que el amor incondicional puede ser el lubricante que necesitáis para desatascar esa resistencia. Sofía, tu camino lo entiendes, comprendes que en tu propósito está el servir, comprendes que en tu propósito está el enseñar y acompañar. Y además, comprendes que debes hacerlo desde la autenticidad y la transparencia para que tu alma pueda ser siempre libre de volar y de asentarse cuando sea necesario. Y aún así, hay resistencias en ti que provocan que el fluir no sea tan liviano como pudiera ser. Debes entender entonces que el amor incondicional te hablaría de ritmos, te hablaría como las estaciones del año, de diferentes momentos en ti. Debes entender que el amor incondicional te pediría parar y retomar. Te pediría abrir las puertas y cerrar hacia adentro, en una constante respiración, en unos ciclos sanos. El amor incondicional respetaría estas necesidades y además haría que tu alma se sintiera viva, escuchada, realizada. Y cuando eso ocurre, la fuerza del universo, de la vida, que está ayudándote a acontecerte, a crearte y a manifestarte como tal, sería más fuerte que nunca.
más viva que nunca, más libre que nunca. A todos vosotros os digo, muchos sabéis y entendéis vuestros propósitos, pero aún así no respetáis los requerimientos de vuestra propia alma con respecto al descanso o con respecto a otras necesidades. En ocasiones, la sociedad no ha ayudado a esto, pues se entiende que uno debe hacer lo que debe hacer, ¿verdad? Las responsabilidades. Hoy quiero entregaros una bella y hermosa responsabilidad, la responsabilidad de amaros incondicionalmente. No hay responsabilidad más sagrada que esa, pues sois seres de luz hermosos, que cuando se marchitan, pierden la conexión, pierden la esencia, se olvidan de quiénes son. Imaginaros qué castración tan terrible, qué regalo tan feo le estáis haciendo a vuestra sociedad, a vuestra familia y a vuestro propio camino. Si hay un deber que debiera ser completamente obligado, sería el de amarnos incondicionalmente. Y eso no quiere decir liberarnos de todas las responsabilidades. Por supuesto, el amor incondicional no se riñe con las responsabilidades siempre y cuando las responsabilidades estén abarcadas y cuadradas dentro de un margen de amor incondicional con las necesidades propias, físicas, mentales, emocionales y espirituales. Es vuestra responsabilidad más grande amaros y ubicar en vuestra vida los propósitos y las otras responsabilidades de tal manera que nada ni nadie marchite vuestra voz en cada momento. Sois únicos e irrepetibles. El valor más preciado del ser humano en la tierra es la voz divina del alma. Regaládselo a la sociedad, a la familia, a vuestros seres queridos. Sed ese portal de luz con la máxima divinidad. Y entonces, la única manera es conseguirlo a través del amor incondicional. Así a todos os digo, amaros, amaros mucho, queridos míos, y veréis cómo la vida os estará apoyando constantemente para conseguir aquello que son vuestros propósitos y vuestro camino. No hay freno más resistente que el castigarnos sin recoger aquello que nos pertenece, el amor incondicional. Sofía, guapa, ya ves lo que te dice aquí Madre María. Ámate mucho, quiérete mucho, mucho, mucho. Respeta tus ciclos, tus horarios, tus necesidades para que todo fluya tan mágicamente como seguro que ya está yendo, pero mejor que irá. ¿Vale? Un abrazo muy, muy grande. Y bueno, vamos a hacer otra pregunta. Ahora me da el sol. Tin, tin, tin. Bueno, creo que me va a dar el sol en la cara un rato hasta que se mueva. Vamos a ver, aquí, ¡cling! ¿He conseguido? Sí. Vale. Vamos allá. Vale, ahí que lo tengo. Diana, gracias, Madre María. ¿Algún mensaje para mí? Sí, Diana, guapa, ahí que vamos. Ay. Abre tu corazón a ser amada, amada incondicionalmente. Durante demasiado tiempo, el amor incondicional te fue vetado. Hablamos de memorias antiguas que debían ser manifestadas, sanando
el pasado tal como lo has hecho. Tu presente abraza nuevas normas, nuevas directrices, normas más acorde con tu vibración verdadera, la vibración del alma, la vibración de los propósitos, la vibración del amor incondicional. El ser humano es un ser de costumbres, de hábitos, pero este hábito no te conviene en absoluto. Algunos hábitos pudieran ser buenos, hábitos y costumbres de cuidarse, de respetarse, hábitos y costumbres de escucharse internamente, de respetar la voz del alma y de respetar la voz del alma de los demás. Pero el hábito de no ser amada, eso no te lo mereces. Durante demasiado tiempo has decidido que no eres merecedora de este amor incondicional. Y yo vengo a recordarte que todos somos merecedores de este amor. Yo te amo incondicionalmente. Hazlo tú también. Ámate, ámate fuerte, ámate, abrázate, escúchate, respétate. Y así podrás atraer a tu vida personas que te amarán verdaderamente desde la incondicionalidad. Querida mía, yo te amo. El universo te ama entero, entero, entero. La vida, esos mecanismos te aman y están deseando poder entrar en tu vida para ayudarte intensamente a generar magia, bienestar, oportunidades. La pieza que falta es el amor incondicional y debes merecerte este amor. Debes entender que este amor está ahí esperándote. Cógelo, abrázalo, busca opciones que demuestren que te amas. Y así, poco a poco, podrás aceptar que los demás también te amen. Pues sí, a tu alrededor hay personas deseando amarte de la manera incondicional que te mereces. Pero hasta que tú no te ames primeramente, ellos no sabrán exactamente cómo hacerlo. ¿Lo entiendes? La vida está deseando manifestarse a través de los que te rodean para amarte verdaderamente desde la incondicionalidad. Pero debes mostrar cómo se hace. Debes enseñar dando tú los primeros pasos. Respeta aquello que te apetece, tu voz, tus deseos, por niños y bobos que parezcan. Respétalos. Lucha por lo que quieres, dándole un espacio de honor en tu vida. Y sí, eres completamente merecedora de todo esto y de mucho más. Eres merecedora de toda la magia del universo, igual que lo soy yo, igual que lo son todos aquellos que nos están escuchando. Querida Diana, abraza tu divinidad, ámate incondicionalmente, muestra a los demás cómo se hace eso de amarte, haciéndolo tú misma, dando tú los primeros pasos. Y déjate sorprender, porque, como ya he repetido en varias ocasiones, la energía del amor incondicional es esa energía que está en todas las cosas, que está en todas partes, en el eterno presente, en el eterno aquí y ahora, y que desde esa unión, desde ese lugar, es capaz de dar fluidez, es capaz de conectarnos con la divinidad, con los propósitos más divinos y más supremos, pero además es capaz de aún más cosas, es capaz de sanar, es capaz de equilibrar, es capaz de cambiar el rumbo de vuestra vida, así como el rumbo de las sociedades. ¿Lo veis posible? Todo es posible cuando el amor incondicional está en vuestros corazones. La única manera de conseguir estos grandes propósitos es que os améis a vosotros mismos
y que le deis fuerza a vuestros caminos. Y sí, pensaréis que eso será desatender otras responsabilidades, pero nada más lejos de la realidad, pues cuando uno se ama incondicionalmente y se toma el tiempo necesario en colocarse en el lugar que le corresponde, es decir, como protagonista de su propia vida, el amor incondicional hacia todo lo que nos rodea fluye fácilmente, amorosamente, tremendamente libre. Imaginaros una sociedad que cada individuo se amara respetablemente desde el amor incondicional. Esas personas les sería imposible no amar al planeta, con lo cual no contaminarían tanto. Tendrían en cuenta dónde se dirigen sus residuos. Amarían al ser humano, al prójimo, pero también amarían a los seres humanos, a los árboles, a los bosques, entendiendo que hay energías que son dignas de ser amadas por el simplemente hecho de existir, honradas y respetadas. Al fin y al cabo, si Madre Tierra los abraza, es que son dignas de estar. Pero uno solo puede entender esa dignidad cuando tiene dignidad por sí mismo. Amaos. Imaginaos esa sociedad futura que respetara al individuo, no solo a sí mismo, sino padres que respetaran a los hijos, hijos que respetaran a los padres, familias enteras respetando la voz de cada uno, aun siendo distinta, aun incluso no estando de acuerdo. El amor incondicional es capaz de crear esos nuevos puentes, esos nuevos diálogos. Imaginaros esa sociedad en la que, además, grandes comunidades de diferentes culturas fueran capaces de amarse incondicionalmente, entendiéndose distintas, pero sintiéndose así más ricas que nunca, abrazando la sabiduría de cada cultura para ayudarse mutuamente. Y todo esto empieza ahora, aquí y ahora, en este momento, cuando decidís todos y cada uno de vosotros amaros incondicionalmente, tomar en cuenta vuestros deseos, dar espacio a vuestra voz. Empieza aquí, no empieza en otro lugar, no empieza en otro estado, que no es el amor incondicional. Queridos míos, si queréis el cambio, si deseáis fervientemente una familia, una sociedad, una cultura equilibrada, estable, que se cuide y que cuide, es el momento de amaros. Si deseáis ser amados por los que os rodean, es el momento de amaros a vosotros mismos. Sí, ahora es el momento. Amaros. Encontrad esos espacios y dadles tanta prioridad como que sea vuestra responsabilidad más grande. Y quizá habrá un tiempo de adaptación. Y quizá no siempre será fácil al principio, pero veréis que lo que debe caer se cae, que lo que debe quedarse se queda y que lo que debe transformarse se transforma, pero no de cualquier manera, sino acorde con este amor tan mágico, acorde a la energía divina de todas las cosas y que por supuesto va cargado de magia, de alquimia, de transformación, de transmutación, sanación divina para el individuo, para el alma, para la sociedad humana. Así sea. Así es, con amor os he acompañado. Gracias por escucharme y gracias sobre todo por escuchar a la voz de vuestra alma. Vamos a caminar juntos, estoy aquí para acompañaros. Abrazaré cada uno de vuestros pedidos. No tengáis miedo ni dudas en llamarme. Estoy al servicio, es la voz de mi alma. Llamándome le dais propósito a mi ser. Gracias por ser, por estar, por ser valientes, por, en este momento de cambio, caminar hacia adelante. Otros lo hicimos en el pasado y ahora es vuestro turno. Estaremos sosteniendo vuestras manos, vuestros corazones y vuestras existencias, como hermanos que somos. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Bueno, pues, ¡ay, que me da el sol! Me pongo así, me muevo un poquito. Uy, creo que no me he movido nada. Ahora.
Ya, así. Se ve el colchón, ay, aquí, se ve el colchón elástico de mis hijos. Bueno, está un poco menos glamuroso, pero si no, no puedo ver en cámara. Bueno, lo que os decía. Madre María nos ha dado estos mensajes preciosos y estoy muy contenta. Como veis, nos ha invitado. Yo creo que normalmente os ayudo así, bueno, os ayudo. Hago así como una pequeña reflexión final cuando ella o otro ser de luz nos canaliza. Pero yo creo que ella ha hablado como muy claro y sobre todo ha sido una canalización bastante armónica y lenta. Nos ha ido hablando en un diálogo muy fluido y creo que ha quedado todo pues clarísimo. Y estoy muy contenta de haberla tenido aquí, de que nos haya recordado estos pasos tan importantes que a veces se nos olvida, a veces como seres de luz que somos, y que vamos despertando y que vamos abriendo conciencia, nos vamos dando cuenta de que tenemos diferentes propósitos y nuestra alma resuena con ellos, le damos mucha ilusión e incluso en ese lugar pudiéramos perdernos incluso en ese amor incondicional para respetar nuestras otras partes, ¿no? Como pudiera ser, no sé, pienso en el descanso o en equilibrios sanos en nuestro día a día, o bien, diferentes aspectos, ¿no? Y incluso en estos aspectos es importante no perder el rumbo de nuestra vida. El rumbo de nuestra vida obviamente es un propósito, o varios, ya os lo digo a todos mis alumnos, normalmente tenemos varios propósitos, de hecho, en la vida, entre diferentes capas, ¿no? De diferentes escenarios en los que nos movemos, pero además el amor incondicional tiene que ser, ella hablaba de ese lubricante, ¿no? Y al principio como esa energía que está en todas partes. Si en ese propósito se pierde ese lubricante, pues nada, la fluidez del universo no nos va a poder ayudar tanto, no nos va a poder abrazar de esa manera tan mágica que hace que estemos siempre pues en esa zona de los milagros, de la que a veces os hablo. Que es ese lugar en el que todo fluye, todo es armónico, todo va bien y parece que las cosas te llegan incluso antes de necesitarlas, ¿no? Pues eso se consigue cuando realmente vibramos en ese amor incondicional y para empezar hay que hacerlo hacia nosotros mismos. No podemos pretender no amarnos y mermar nuestras necesidades para amar incondicionalmente, pues bueno, a los que nos rodean, ¿no? Yo que tengo 4 hijos, ya veis el primer ejemplo que me va a salir, pues por supuesto, a nuestros hijos está bien, obviamente, que los queramos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Igualmente hay que destinar tiempo y que no quiere decir que sea muy largo, pero solo a veces y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, a veces nos damos, aunque sean 10 minutitos, y te saben a gloria, ¿no? Y esos 10 minutitos pueden ser decisivos para que cambie completamente la energía de tu día. Bueno, pues vamos a darnos ese amor incondicional, esos 10, 15 horas, si lo queréis, minutitos y horas, lo que sea cada uno que dispone, pero realmente tener en cuenta que en nuestro día a día el amor incondicional es algo básico, lo más importante para poder regalar siempre esa mejor versión de nosotros mismos a los que nos rodean y no solo a los más cercanos, sino también incluso a la sociedad, porque nuestros caminos tienen una repercusión en la sociedad, por mucho que a lo mejor nuestro proyecto no tiene por qué tener la etiqueta espiritual ni de conciencia, pero igualmente cuando nosotros estamos alineados y vivimos desde la voz del alma, esa energía se emana y se desarrolla y se expande en todos aquellos con los que vamos interactuando. Y eso tiene una labor de conciencia y espiritual en nuestra sociedad, inevitablemente, inevitablemente. Así que nada, abracemos ese amor incondicional con nosotros mismos. Quizá nos tome un tiempo ir viendo qué cosas forman parte pues de lo que quiere pues el ego, ¿no? Quiero esto, que a veces es caprichosín y de qué es exactamente la voz del alma. Pero cuando le damos pequeños espacios, decir, oye, pues ¿sabes qué? Me apetece esto, voy a experimentarlo, a ver qué sucede. Y rápidamente lo vemos. Por ejemplo, cuando es una cosa así como del ego, por regla general, a la que lo tienes, al poco tiempo pues ya ni le das importancia. Pero cuando es del alma, lo agradeces mucho tiempo. Se mantiene esa felicidad y esa plenitud. Parece ser como que, ¿cómo os lo podría contar? ¿No? Cuando es un caprichín, pues nada, tenemos así como un subidón, ¡pium! Y luego pues no, se queda pues normalín, ¿no? Pero cuando es la voz del alma es algo como más estable, más armónico, más expansivo. Yo creo que podéis entenderme más o menos de lo que os hablo. Nada, dar esos apuntes por si os sirven y os mando un fuerte, fuerte abrazo. Ahora ya vamos acabando. Sí, ya vamos a ir acabando el directo de hoy. Como sabéis, a partir de ahora nos vemos a las 7:30 hora española, todo el mes de julio, todo el mes de agosto y probablemente la primera mitad de septiembre. Y os mando un abrazo grande, grande, grande.
Cualquier cosita tenéis aquí mi web, ya sabéis que ahí tengo pues mi proyecto, tenéis... sí, es verdad, perdonad. Madre María me recuerda. Cuando me he ido hablando del amor incondicional, bueno, solo si lo queréis, que sepáis que tengo en la web un mini curso que se llama Conectar con el placer, la alegría, la plenitud, etcétera, etcétera, también con la abundancia. Aunque no está en el título, también forma parte de eso. Y hay un diccionario de 50 símbolos canalizados por María Magdalena. Y ahí hay 2 símbolos que hablan del amor incondicional. 2. Y uno es el amor incondicional hacia uno mismo y otro es el amor incondicional hacia todo lo que nos rodea. Lo digo porque estos símbolos, si quizá ya tenéis el curso o quizá os interesa echarle un vistazo, allí esos símbolos os pueden ayudar a vibrar en este amor incondicional en este momento en el que quizá a veces nos es un poco difícil, ¿sí? Y está, yo el de la, bueno, yo los he trabajado todos porque es que me encantan. Yo creo que lo he comentado alguna vez que me encantan y yo personalmente me los dibujo en la piel y bueno, lo noto muchísimo. Recordad que solo se puede trabajar con un símbolo a la vez como mucho porque a mí me da de todo, me encantan. Bueno, pues que sepáis que hay esos 2 símbolos allí que si os cuesta un poquito arrancar y ver un poquito cómo funciona esto de amarse incondicionalmente, porque a veces es que vamos con ese piloto automático, con esas responsabilidades, o a veces no nos han enseñado a amarnos incondicionalmente, es que es complicado. A veces para nuestros padres habernos enseñado a amarnos incondicionalmente cuando ellos mismos no se amaban incondicionalmente, ¿no? En fin, diferentes escenarios. Si veis que lo necesitáis, que sepáis que hay esta herramienta que está disponible en la web y que vamos, que está ahí en el formato de conectar con el placer y la alegría de la mano de María Magdalena. Yo ya no me enrollo más, os mando un abrazo grande, grande, nos vemos el viernes que viene. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros y aprender juntos. Espero que os haya gustado que hoy he mirado a cámara. Uy, ahora me veo que tengo aquí la boca blanca. ¿Veis? Es lo que pasa. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene.